¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que va a pasar este domingo. Este domingo que se va a realizar un nuevo censo nacional de población y que ha generado una serie de polémicas, no solo por algunas preguntas que se están formulando, que tienen un tipo de carácter de búsqueda de información y de lo que se está denominando el autorreconocimiento de los peruanos y de las peruanas, sino que también está teniendo polémica en algunos lados por la metodología utilizada y por esta especie de toque de queda que se va a plantear en todo el país durante el desarrollo del Censo Nacional. Para hablar sobre ello estamos con Farid Matuk. Él ha sido jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. Él ha tenido a su cargo uno de los últimos censos que se realizó en el país en el año 2005. Y vamos a conversar un poco con él respecto a estas situaciones. Señor Matuk, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día. Bien, hemos escuchado que existen críticas por parte del tema metodológico de este censo, que la encuesta que se está planteando, las preguntas que se están planteando, la forma de que se está aplicando, no sería la adecuada. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las fallas que está teniendo este censo? Yo creo que el origen primario de los problemas del caos que se está viviendo es haber optado por hacer un censo de hecho que implica una serie de peculiaridades contraintuitivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un hogar? Hogar son los que pasaron la medianoche del sábado en una vivienda. Entonces, si una persona estuvo de viaje y está en un hotel, no es parte de ese hogar. Si una persona tuvo una emergencia médica y está en un hospital, no es parte de ese hogar. Si resulta de que los miembros de una familia se rotan para cuidar a un familiar o un anciano enfermo y se rotan todas las noches, no son parte del hogar donde pertenecen, sino de donde pasaron la noche. Tengo un visitante, un amigo del extranjero que está ahí, es parte de mi hogar. Es absurdo, es contraintuitivo, porque el problema es que en el censo de hecho, que es una metodología arcaica, el criterio es en dónde estuvo la noche en cuestión. Las metodologías modernas recomiendan censos de derecho, que es su residencia habitual, lo que está en el DNI de todos. Entonces, ese es un primer elemento. O sea, el haber optado por una metodología arcaica, el censo de hecho, implica tener normativas arcaicas, la orden de inamovibilidad, porque como escogí una metodología arcaica, tengo que dar instrucciones absurdas. Porque si yo tengo un censo de derecho, yo llego a la casa y cualquier adulto del hogar me responde las preguntas del censo, porque las preguntas son absolutamente genéricas, no hay ninguna pregunta secreta, que no conozco a otro miembro del hogar. Pero como es un censo de hecho, tienen que estar en la casa y los mayores de 12 estar en fila india para contestar uno atrás del otro. Es innecesario. O sea, ¿cuál es la idea de este llamado censo de derecho que señala usted, que es esta metodología más moderna? Que cualquier persona que habite en la vivienda en ese momento puede responder por toda la familia. ¿Cuántos hijos hay? ¿Cuánto se gana en la vivienda? Es lo que, las encuestas de pobreza que se vienen haciendo desde hace muchos años, el método son de derecho. O sea, no es que le preguntan a la persona en cuestión, sino el adulto que está respondiendo y que conoce la respuesta responde. Y si no conoce una respuesta en particular, el empadronador retorna al hogar buscando a la persona, al miembro del hogar que conozca. No tiene ningún sentido preguntar persona por persona que salga de sus propios labios. Las encuestas de pobreza, que es lo que más se usa en el día a día del Estado, las encuestas de demografía y salud, son de derecho. Es con el adulto que está en la casa. Y se acabó. O sea, esta parodia de poner a las personas en fila india a que respondan de sus propios labios es absurdo. Ahora, en el 2007 hubo un último censo que fue similar a este. Idéntico. Y lo recuerdo porque, por una cuestión muy particular, recuerdo la fecha en que se realizó. Y era lo mismo, teníamos que quedarnos en la casa hasta que dieran las 5 de la tarde, recién podíamos salir. Y en este caso creo que la medida era mucho más fuerte para aquellas personas que se encontraran en las calles.
Sin embargo, hubo una pretensión de multa, claro, que nadie impuso y nadie cobró. uh-huh. O sea, este censo es un tanto menos ridículo que el del 2007, porque del 2007 hubo la pretensión, uh-huh, de poner multa. Aquí afortunadamente no han colocado un valor de multa. Y sin embargo ese censo se hizo 2 años después de que se realizara uno. Uno de derecho. Uh-huh. Entonces el 2005 fue el primer censo de derecho en el Perú, pero ocurrió que el presidente García, que sabe de estadística, consideró que estuvo mal hecho, uh-huh, y él exigió que hubiera un nuevo censo. Ahora, hay otro tema que usted también ha señalado que tiene que ver con el asunto de estar tocando casa por casa para determinar, por ejemplo, con qué servicios básicos cuenta una vivienda. Esto es necesario también hacerlo, pasar casa por casa para ver cuántas viviendas tienen agua potable, cuántas viviendas tienen luz, o existe algún mecanismo que evite precisamente esto de estar yendo puerta por puerta, casa por casa. Lo que yo he insistido es de que no estamos en 1940. O sea, nosotros tenemos, para buena parte de para la mitad del Perú, información ya georreferenciada. Uh-huh. Las empresas de agua ya tienen georreferenciado dónde hay conexión domiciliaria de agua. Las empresas de electricidad ya saben dónde hay conexión domiciliaria de electricidad. Entonces yo puedo tener un cuestionario preimpreso, porque pudiera ocurrir de que la empresa dice que hay, pero eventualmente ese hogar no lo tiene por alguna razón. Entonces yo actualizo información preexistente. Lo mismo con las preguntas que ya están en el DNI. Yo ya tengo el sexo, la edad, el estado civil. No, el RNI por naturaleza no incluye convivientes. Se pudiera corregir: no es soltero, es conviviente; no es divorciado, es conviviente; no es viudo, es conviviente. Al mismo tiempo, las preguntas de educación son redundantes, porque ahora el Ministerio de Educación tiene a todas las personas que están estudiando inscritas con su DNI, sea en educación básica o en educación superior. Todos están inscritos. Eso puede estar preimpreso. Los 5 millones de DNIs que están en trabajo formal, todos los meses el Ministerio de Trabajo recibe la planilla electrónica. Eso ya está impreso allí. Entonces, hay una masa de información que ya está en las computadoras, y que lo que tendría que hacer la Oficina de Estadística es recoger esa información que está en las computadoras, acopiarla, ordenarla, llegar a la vivienda y actualizar lo que haya que actualizar. Por ejemplo, si es casado, conviviente, ¿no? O eventualmente el número de cuartos en la vivienda, que eso no figure en ninguna computadora. Entonces, preguntar lo que no figure en ninguna computadora, traer preimpreso lo que ya existe en la computadora. Pero lo que se está haciendo es como no existen computadoras. Y el otro problema también en ese sentido es que la cartografía que se está usando es una cartografía hecha manualmente, es analógica. Las personas han caminado y han dicho: esta cuadra mide tantos pasos. Tenemos un satélite que fue comprado en la gestión del presidente anterior. El satélite da imágenes de alta calidad. Entonces, lo que va a entregar obviamente el CONIDA al INEI va a ser una imagen satelital, va a ser una curva, porque la Tierra es curva. En la computadora esa imagen hay que enderezarla, hay que ortogonalizarla, y esa imagen a nivel nacional es lo que debiera servir de base para la cartografía. Ese es el problema práctico. Ahora, acá sale a resaltar también un tema con lo que está mencionando, un tema que todavía sigue siendo débil en nuestro país, que tiene que ver con la cuestión del gobierno electrónico, digamos. Esta situación por la cual un ciudadano con un DNI puede tener esta información, y que su información esté registrada en el Seguro Social, en el Ministerio del Interior para sacar pasaporte, etcétera, etcétera. Y es un problema porque uno va a una entidad del Estado y te piden nuevamente información que se supone deberían contar ellos. ¿Por qué no se ha avanzado en porque esta materia? Hay una onerosidad en la institución pública. Entonces, ahí el dilema es o el gasto lo hace la institución pública, o el gasto se lo impongo al ciudadano. Entonces, la solución optada, en el caso del censo, como en cualquier otro caso, es: le impongo esta onerosidad al ciudadano. Le pregunto si estudia. Yo ya sé si estudia o no estudia. Le pregunto la edad.
Eso está en RENIEC. Para postular a un trabajo en el Estado tienes que presentar a cada rato la copia de tu título profesional, la copia de tu bachillerato, etc. Claro, ¿no? Pero digámosle, más allá del caso del gobierno electrónico, que implica una inversión de mayor escala en todas las oficinas del Estado, con respecto al censo, lo que ya está ocurriendo en otros países es que tengo instrumentos más modernos. Por ejemplo, se ha optado por usar papel en el censo. En el presente se están usando tablets. ¿Qué ventaja tiene la tablet? Que el cuestionario puede ser más extenso, tener más opciones. La tablet es onerosa, pero lo que se hace en otros países es, se compran, digamos, para el censo de Perú con 15.000 tablets se puede hacer. Se usan esas 15.000 tablets y después se entregan a la policía. Entonces la policía en su diario vivir lo va a tener, es una tablet con 4G y va a poder hacer su labor de seguridad de manera más adecuada. La tablet, como son 15.000, usted lo hace con la bandera del Perú, el escudo, y nadie se le va a robar. Y si alguien ve una tableta así, va a saber que es una tablet robada. Entonces, eso es una manera moderna de hacerlo. Bueno, hay discusión sobre las preguntas, si es tal o cual. No, el cuestionario ya está impreso, no se puede poner más preguntas porque hay tantos centímetros cuadrados. Claro, si opto por papel, tengo limitaciones autoimpuestas. Volviendo al tema del censo, volviendo a las preguntas que se están ejecutando, una de las que ha causado, digamos que preocupación o problemas porque la gente probablemente no sabría cómo responder, es esa que tiene que ver con el autorreconocimiento étnico. Cómo nos reconocemos los peruanos y peruanas, si es que somos mestizos, andinos, quechuas, aymaras, achaninkas, etc. Este tipo de pregunta está bien formulada desde el punto de vista del autorreconocimiento, debió hacerse en otro tipo de encuesta. ¿Cómo la ves? Ahí hay dos temas. Uno, primero, yo creo que es importante tener una pregunta que identifique minorías étnicas y lingüísticas en nuestro país. Tenemos que tenerlo. Número dos, creo que lo que se está haciendo es un saludo a la bandera, porque se va a preguntar y no se va a tener información actualizada. Un ejemplo es Guatemala, no hay una minoría étnica sustantiva y en el DNI está la lengua materna y la comunidad étnica a la que pertenece en el DNI. Entonces yo tengo un monitoreo permanente de que si hay diferencias salariales, hay diferencias educativas, hay diferencias de servicios en el Estado. Lo tengo permanente. Volviendo a la misma pregunta del censo, la recomendación que hay es de que la primera entrada al censo es a partir de los continentes. Todas las personas son de origen, de continente africano, continente asiático. En vez de blanco, es de ancestro europeo. Dependiendo del país, se desdobla esa pregunta. Por ejemplo, en el caso de Perú, tendríamos que desdoblar de ascendencia andina, de ascendencia amazónica. Hay, por ejemplo, he leído varias veces ahí, con todo lo del señor de Zipán y la señora de Cao, hay una recuperación del valor de pertenecer a la comunidad moche. La lengua se perdió, pero la identidad cultural se mantiene. Eso no está, por ejemplo. Entonces lo que usted tiene es, en el caso de Perú, somos de origen americano. ¿Cuál en particular? Amazónico, andino, y puede a su vez ir, digamos que desdoblando. En andino puedo tener aymara, quechua, en amazónico, todas las opciones que hay. Y después, el otro elemento, en Estados Unidos se hace, usted puede elegir una combinación, porque el mestizaje, la opción de mestizo formalmente es únicamente europeo con americano, pero nosotros tenemos injerto, que es origen asiático con origen americano. Tenemos sambo, que es origen africano con origen americano. Entonces, la posibilidad de tener opciones múltiples es válida. Las minorías asiáticas en Perú han hecho una campaña totalmente válida y legítima de que en la sección otros pongan su identidad tal cual es. O sea, Nikkei, Seratuzán, o por ejemplo el caso de lo que es injerto. Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente es que las preguntas están, digámosle, las palabras están mal usadas. En vez de blanco, nuevamente es origen europeo, ancestro europeo. Y después que tienen que haber opciones múltiples, porque hay personas que se sienten
que son una mezcla. Digamos que en mi propio caso yo me llamo Farid Matuk, pero mi madre era Castro. Castro es 1.000.000 de Castros en Perú. Mi nombre completo es Emilio Farid Matuk Castro. O sea, por Matuk dicen árabe, pero por Castro es hipermestizo. Entonces, ¿en dónde me coloco? ¿Pongo árabe o mestizo? Voy a echar una moneda. Es absurdo. Complicado, ¿no? Cuando lo que debiera permitir es marcar más de una opción. Entonces yo pondría mestizo por el lado de mi madre y árabe por el lado de mi padre. Y eso es mi real identidad. Muy bien. Don Farid, muchas gracias por conversar con nosotros. Veremos qué ocurre el domingo y seguramente conversaremos sobre los resultados y ver para qué sirven después estos datos que se puedan recoger, que esperemos sean bien recolectados. Muchísimas gracias. Muy amable. Ustedes, amigos, pueden encontrar esta entrevista y otras más a través de nuestra página web www.otramirada.pe y ya saben que nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.